Ramanujan es un dotado joven matemático, lleva mucho tiempo buscando trabajo, pero siempre es rechazado por no haber tenido estudios universitarios. Ramanujan llega a su estancia y charla con su compañero de habitación, decepcionado por no encontrar trabajo, quejándose porque no le dan una oportunidad. A la mañana siguiente, Ramanujan se dirige nuevamente a buscar trabajo. Al llegar a la instancia, le muestra su libro a un gerente y el gerente le dice que no entendía su escrito, pero que sí le ofrecía el trabajo. Así que Ramanujan va a por su esposa y su madre y las traslada a una nueva instancia. Una vez allí, Ramanujan charla un par de palabras con su esposa y se va a trabajar. Al llegar la noche su esposa llega a su trabajo, un poco decepcionada porque Ramanujan no había llegado a casa. Ramanujan le ofrece unas disculpas y en el camino de regreso a casa le explica a su mujer lo hermosa que es la creación, que todo tiene patrones y todo tiene un perfecto orden. Por la mañana, desayunando, Ramanujan le cuenta a su madre que su jefe le había ofrecido trabajar fuera de la India, pero su madre se muestra opuesta a la idea de que él se vaya de la India. Ya con su gerente, Ramanujan es incitado a viajar fuera de la India para dar a conocer su sapiencia. Él escribe una carta para que sea leída en Inglaterra, solicitando trabajo para viajar hasta allá y pueda ejercer sus conocimientos. Ya habiendo llegado la carta a Inglaterra, un profesor destacado la abre y la lee. La carta decía que un joven indio buscaba trabajo como auxiliar de contabilidad y que podía explicar los valores negativos de la función gamma. El profesor piensa que es una broma, porque nadie podría hacer eso. Él piensa que es una broma de uno de sus colegas, así que mientras está jugando con él, se percata de que la carta de verdad provenía de la India. Así que por la noche, revisando nuevamente la carta, el profesor se sorprende cada vez más con los resultados que encuentra. Se da cuenta que el autor de la carta es mucho más destacado que él, así que le envía una carta pidiéndole que venga a Inglaterra. Ramanujan, sorprendido, recibe la carta de Inglaterra y luego platica con su esposa la idea de su partida y le pide que venga por ella en cuanto pueda, y Ramanujan se lo promete. Ya en casa, Ramanujan le pide a su esposa que le corte su cola, ella lo hace y luego se dirigen a su madre. Su madre se muestra muy triste al ver que su hijo se cortó la cola, ella piensa que su esposa quiere alejarlo de ella, pero aún así lo acompaña al puerto para despedirlo. Antes de abordar, su madre le ruega que nunca se olvide de orar y que tampoco se atreva a comer la comida en Inglaterra, porque si no, no podría regresar a la India. Luego su esposa, en medio de lágrimas, le pide a Ramanujan que no se olvide de ella, y Ramanujan termina abordando el bote. Ya en Inglaterra, Ramanujan baja del carro muy asombrado por toda la infraestructura de la universidad, y al instante aparece el colega, que le ofrece dirigirlo hasta el profesor que le envió la carta. Ya en la estancia, el colega presenta a Ramanujan al profesor, y el profesor le da la bienvenida de una manera poco cordial. Una vez en la habitación, Ramanujan se instala y hace los preparativos para el día siguiente. Temprano por la mañana, Ramanujan se dirige a la oficina del profesor. El profesor le dice que todavía no podrán publicar sus descubrimientos hasta que pase una prueba. Ramanujan está un poco decepcionado, pero aún así le enseña al profesor y a su colega 2 libros que escribió, libros que revelaban hallazgos matemáticos complejos, libros que les tomaría una vida escribir. Ya en el comedor, Ramanujan es gratamente recibido por sus compañeros. Uno de ellos lo ayuda con la comida, porque Ramanujan era vegetariano, pero aún así Ramanujan sale del comedor asustado al enterarse que acaba de comer una patata en aceite de cerdo. El profesor, al percatarse de eso, va tras él y le pregunta si todo está en orden, que desea lo mejor para él, que desea lo mejor para su desempeño académico. Ya en una de sus clases, Ramanujan no estaba tomando nota, y uno de los profesores pensó que estaba distraído, así que lo invita a la pizarra, y él resuelve una ecuación matemática, y el profesor queda sorprendido por su habilidad matemática, pero luego se ofende porque sentía que Ramanujan lo estaba retando. Más tarde, Ramanujan charla con el profesor le insta a seguir con las clases, a no ofender a sus profesores, y a terminar todo el ciclo de prueba para que puedan terminar su artículo. Ramanujan no entiende por qué tiene que pasar toda esa prueba si ya tiene todo el conocimiento necesario para publicar, pero su profesor lo anima a seguir adelante. Después el profesor lo lleva a una biblioteca y le decía que en ella están grandes obras de grandes hombres que marcaron la historia. Luego le muestra un libro escrito especialmente por Newton, un libro que a Newton le tomó mucho tiempo demostrar, y que Ramanujan debería esforzarse demasiado para poder hacer lo mismo. Después Ramanujan llega a una casa de correos y recibe una carta de parte de su esposa, que decía que lo extrañaba mucho y que deseaba verlo cuanto antes. Ya en su habitación, Ramanujan se pone a orar y de pronto descubre una nueva fórmula para un problema matemático que hasta ese entonces no se había podido resolver. Así que sale corriendo para la oficina del profesor y le muestra la nueva fórmula, y el profesor se muestra opuesto a recibir lo que Ramanujan acaba de descubrir, porque lo que el profesor quería eran pruebas y demostraciones. Pero aún así Ramanujan insiste y le deja la fórmula, luego el profesor la revisa y queda muy asombrado por la habilidad que el joven indio tiene.
Al día siguiente, por la tarde, Ramanujan va en busca del profesor. Uno de sus asistentes le dice que el profesor acaba de salir y Ramanujan va tras él. En el camino le reclama al profesor diciéndole que porque no publica sus escritos. El profesor le dice que tiene que haber demostraciones y pruebas para poder publicar, pero Ramanujan no sabe cómo hacerlas, así que el profesor le dice que no se detenga y que se esfuerce más. Al final de la plática, el profesor saca un par de hojas de su bolso y le muestra un artículo diciéndole que ya había publicado bajo su nombre. Gracias a eso Ramanujan se marcha mucho más animado. Por otra parte, su mujer escribe una carta para enviársela y luego se dirige a la madre de Ramanujan para que ella se encargue de enviársela, pero su madre, teniendo celos de la joven, nunca llega a enviársela, sino que esconde la carta en una gaveta, debajo de un armario. Más tarde, Ramanujan se entera que la comida, especialmente las verduras, empiezan a escasear, debido a la guerra. Después, en la casa de correos, Ramanujan se entera de que no tiene ninguna carta pendiente y sale decepcionado. En el camino de regreso, oficiales golpean a Ramanujan por ser de la India, haciéndole entender que hay una diferencia de razas. Al llegar a casa, se encuentra aún más ofuscado al darse cuenta que no puede preparar la comida que acaba de comprar, así que termina echando todo a la basura y se acuesta decepcionado, haciendo memoria de su mujer. Ya en otra escena, el profesor está en su oficina y recibe una carta de su colega diciéndole que se está yendo la guerra y luego empieza a describir a Ramanujan como un hombre muy sabio que está a la altura de Isaac Newton. El colega le dice al profesor que debe cuidar de Ramanujan, que debe lograr que su trabajo sea valioso. Después el profesor está en su oficina con Ramanujan y lo reprende porque el artículo que publicó tenía cálculos que no eran exactos, y le dice que no publicarán un artículo más hasta que él demuestre sus teoremas y no los haga solo por intuición. Y Ramanujan se enfada diciéndole que no lo conoce, que se siente solo y que tiene a su mujer esperándolo en la India, así que termina saliendo de la habitación. Al llegar la noche, Ramanujan llega a su habitación y se pone a trabajar en las demostraciones de sus teoremas para que así el profesor acepte su trabajo y pueda seguir publicando. Por la mañana, el profesor revisa el trabajo de Ramanujan y lo busca para felicitarlo, pero Ramanujan se muestra desanimado y disgustado. Por la tarde, el profesor charla con uno de los colegas y le dice que percibe en Ramanujan un estado enfermizo. Ya en su oficina, Ramanujan entra descontento y se sienta sin dirigirle la palabra al profesor. Después el profesor sale de la oficina para hablar con un colega que está furioso porque Ramanujan está descubriendo y publicando artículos que le quitan el honor. El colega le dice al profesor de que no quiere hablar con él, así que este regresa a su oficina y le dice a Ramanujan que están al borde para publicar otro artículo y que él tiene competencia por un gran matemático, pero Ramanujan no muestra timidez. Así que el profesor lo lleva a la oficina de su oponente. Ya en la oficina el maestro hace burla del profesor y también de Ramanujan, especialmente por ser de la India y atreverse a desafiar su intelecto. Al final de la conversación, Ramanujan termina saliendo de la oficina, diciendo a su oponente que hará una fórmula el doble de difícil. A la mañana siguiente, Ramanujan tiene los resultados de su nueva fórmula y el profesor queda muy fascinado al revisarla. Pero mientras está felicitando a Ramanujan, este empieza a toser y tanto el maestro como el profesor se dan cuenta de que Ramanujan está enfermo. Ya por la noche Ramanujan termina en el suelo, así que por la mañana van al doctor y se enteran de que tiene tuberculosis. Ramanujan le dice a su compañero que el profesor no debe enterarse de eso. Nuevamente en la oficina, Ramanujan y el profesor siguen trabajando con su nuevo artículo, ambos son un gran equipo, y el profesor le dice a Ramanujan que ha solicitado una beca completa para él, y Ramanujan termina agradeciendo. Ya en su reunión con los colegas, el profesor se entera de que el grupo académico no aceptará la beca para Ramanujan, así que él mismo se encarga de ir a su cuarto y anunciarle que no le aceptaron la beca. Y Ramanujan agradece cerrando la puerta y al instante empieza a toser. Y se da cuenta de que su tuberculosis ha avanzado y empieza a tener alucinaciones y dolores fuertes por la noche. Así que sale de su habitación rumbo al centro médico, donde termina desmayándose. Por la mañana, el profesor lo espera en su oficina, pero Ramanujan no se presenta, así que el profesor se dirige a su habitación y se entera de que este no está. Luego se percata de que Ramanujan estuvo en el centro médico la noche anterior, y al acercarse a su cama, Ramanujan ya no estaba. Luego Ramanujan sale de una clínica. Él está totalmente turbado, no sabe qué hacer, así que al no poder más, decide aventarse a una riel de trenes, y felizmente el conductor lo ve y frena. Ya en la clínica el profesor se entera de que Ramanujan tenía tuberculosis avanzada y el médico le dice al profesor que la única forma de salvarlo era orando. Por la mañana, Ramanujan le dice al profesor que está solo, que su mujer se olvidó de él porque ya no recibía ninguna carta suya, cuando en realidad no era así, sino que su madre ocultaba las cartas y nunca las enviaba. Ya sintiéndose un poco mejor, el profesor le dice a Ramanujan que lamenta mucho no haber sido un buen amigo para él. Después Ramanujan le pregunta al profesor que si quería saber cómo era que él hacía las fórmulas y descubrimientos matemáticos, y el profesor le presta mucha atención. Así que Ramanujan le dice que su diosa es quien le da las fórmulas mientras duerme y a veces mientras ora.
El profesor simplemente le dice que no puede creer en eso porque es ateo, pero que sí creía en Ramanujan y que debían terminar lo que habían empezado, y Ramanujan le dice que una vez terminada la tarea, él regresaría a la India, y el profesor le da una carta diciéndole que era de la India, y Ramanujan lee en la carta que su mujer lo estuvo esperando y que no entendía por qué la había abandonado. Por la noche, Ramanujan sigue avanzando arduamente en su trabajo y finalmente llega a terminar el proyecto. Al llegar la mañana, el médico le dice al profesor que Ramanujan no ingiere ninguna medicina, que solo le pide a su diosa que lo sane. El profesor se sienta, y Ramanujan le da un folleto con las demostraciones del gran avance, diciéndole al profesor que si él muere, el profesor debe encargarse de publicarlas. Luego el profesor le muestra el gran avance de Ramanujan a su gran oponente, y este queda muy sorprendido por su excepcional talento. Así que el profesor se dirige personalmente a los encargados de la institución, solicitando que acepten a Ramanujan como miembro académico. Así que el profesor da un gran discurso en la sala de docentes en favor de Ramanujan, diciendo que él era una mente excepcional y que no deberían cuestionar sus habilidades por ser de la India. Al final de la charla, el profesor sale momentáneamente de la habitación y todos los docentes platican entre sí. Después el profesor ingresa nuevamente, enterándose de que por votación habían aceptado a Ramanujan como miembro académico. Después, su mujer recibe una carta en la que entiende que Ramanujan le estuvo escribiendo por mucho tiempo, y ella llega a enterarse que la madre de Ramanujan siempre ocultaba las cartas que llegaban de Inglaterra. Ya estando mucho mejor de salud, el profesor lleva a Ramanujan al comité de docentes de la institución para que Ramanujan realice el acto ceremonial como nuevo miembro. Luego el profesor acompaña a Ramanujan para despedirlo, porque él había decidido trabajar desde la India en favor de la institución. Ramanujan termina abrazando al profesor, diciéndole que lo extrañará mucho, y el profesor le dice que no se olvide de enviarle cartas con todo su trabajo cada semana y que vuelva a Inglaterra siempre que tenga tiempo, y Ramanujan lo promete. Habiendo pasado un año, el profesor recibe una carta de la India, enterándose de que Ramanujan había fallecido, y termina dando una charla para el grupo de miembros académicos, diciendo que se siente muy orgulloso de ser el único en haber colaborado con una mente extraordinaria. La película termina mostrando uno de los avances que Ramanujan había alcanzado. Esta obra termina en la misma biblioteca en la que se exhibía el prestigioso libro de Isaac Newton y otras grandes obras de hombres que marcaron la historia.